Estamos hoy en el segundo momento de estas conferencias cuaresmales, el segundo día. Es una invitación lo que vamos a escuchar en el día de hoy a mirar hacia Dios. Si ayer en la conferencia mirábamos hacia adentro de nosotros mismos, hoy a través de esa invitación a la oración, de ponernos en contacto con Él, se nos está invitando a descubrirle, a reconocerle en las cosas pequeñas y grandes de cada día. Cuestión de poner delante de Dios nuestra pequeña historia para que Él, con sus planes, que siempre son mejores que los nuestros, nos ayude a dar un auténtico sentido a nuestra vida. Si Dios quiere. Y recuerdo que cuando estábamos en el seminario menor, en las convivencias le decíamos a los niños, para la próxima convivencia, Operación Primo. ¿Cómo podemos hablar con Dios? ¿Cómo queremos comunicarnos con Él? Pues prestándonos a conocer cómo es Jesús de verdad. Cuaresma como camino de conversión y oración, nos dice el Papa. En todo momento debemos orar, pero durante la Cuaresma deberíamos hacer un esfuerzo, y se nos invita desde la Iglesia a reforzar el tiempo y el interés de esa oración. No solo rezar oraciones, sino encontrar momentos para conocer a Dios, hablando con Él, amándolo. Como decía Moisés, cara a cara, como un amigo habla con su amigo. ¿Y qué es orar? Romano Guardini lo decía, es un intercambio de amor. O es pensar en Jesús amándolo, como decía Carlos de Foucauld. O como decía Santa Teresa de Ávila, es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. O la definición de Santa Teresita de Niño Jesús que recoge el Catecismo. La oración es un impulso del corazón, es una simple mirada dirigida hacia el cielo, es un grito de reconocimiento y de amor, tanto en la prueba como en la alegría. Se ora en la medida en que se ama. Este es el magisterio de la Iglesia, hecho patente en la vida de los santos. San Roberto Belarmino decía que no hay santo alguno que no haya sobresalido en la oración. ¿Cómo puedo decir que estoy viviendo una relación, un diálogo, una oración auténtica con Dios? El Papa Francisco nos lo dice en Gaudete et Exsultate. El mejor modo de discernir si nuestro camino de oración es auténtico será mirar en qué medida nuestra vida se va transformando a la luz de la misericordia. En definitiva, la verdadera oración también tiene que verse manifestada en la misericordia y en la entrega cotidiana a los hermanos. Podemos decir que la oración es la respiración de la fe y del compromiso, la relación personal con Dios desde el seguimiento de Cristo. Y la Iglesia siempre nos propone unas formas sencillas de orar para ser perseverantes, porque podemos quedarnos anclados únicamente en esas oraciones que aprendimos de pequeño y tener un trato como muy infantil en nuestra relación y en nuestro encuentro con el Señor. Primero, la Eucaristía. Vivamos la Eucaristía como la gran oración de Jesús al Padre por obra del Espíritu Santo y de la Iglesia al Padre. Y adoremos la Eucaristía. Visitemos al Santísimo reservado en el sagrario de nuestras iglesias, donde nos espera que le recemos, que le adoremos, que le escuchemos. Hay otra forma sencilla de orar, pero que a su vez es tan importante, es la oración de la Iglesia, la liturgia de las horas. Es esa oración oficial y pública que la Iglesia, el saber que tantas personas estamos rezando lo mismo al mismo tiempo, saber que tantas personas con los mismos salmos, con las mismas oraciones, las mismas palabras,
estamos dirigiéndonos a Dios y Dios dirigiéndose a nosotros? Con la oración vocal, con fórmulas ya redactadas, la más importante, la que nos enseñó el Señor, el Padre Nuestro. Pero rezarlo, no solo recitarlo, no solo decirlo, rezarlo, dirigirnos a Dios con esa oración que Jesús nos enseñó. El Ave María, el Rosario, el Ángelus. En este tiempo de Cuaresma se nos recomienda rezar el Vía Crucis. La oración está hecha de voz, pero también de silencio. Cristo nos enseña a distinguir entre oración y rezo, entre devoción y piedad. Decía San Francisco de Sales que un solo Padre Nuestro rezado con atención vale más que muchos rezados veloz y apresuradamente. La lectura espiritual, la lección divina, en la que rezamos rumiando el texto de la Escritura, escuchando a Dios en su palabra. Y hablar con Dios desde la vida, ya que Dios está presente en todas partes y en toda situación. La vida tiene que ser, cómo no, un lugar privilegiado de encuentro con Dios. Es la oración de la persona activa que durante un día vive tantas cosas que hay que tener tiempo de reverlas, de volverlas a ver, de volverlas a contemplar, unidos al Señor. ¿Cómo se puede hacer eso en esta sociedad que nos lleva a toda prisa? Pues viendo a Dios presente en esta vida concreta. Y ahí se irán imponiendo acciones de gracias, peticiones, súplicas y la conversión que Dios nos pide. También adorando a Cristo en cada persona con la que trato. ¿Por qué no? Incluso aunque no sea de mi agrado, incluso aunque no me haya aportado espiritual y humanamente nada. Es hija de Dios, es criatura del Señor. Y ofreciendo lo que vendrá, pensar en las personas con las que me encontraré, la esperanza que necesitaré. Qué bueno levantarse cada mañana y poner en el horizonte de nuestra vida el foco de la luz de Dios. Para encontrarme realmente con Dios, tengo que liberarme un tanto de las imágenes deformadas que nos apartan de Él. Y os voy a delimitar o a definir algunas imágenes que podemos tener de Dios y que tenemos que apartar. Vamos a olvidarnos, si queremos hablar realmente con Dios, de ese Dios policía, dedicado a vigilar mis actos para ver cuándo fallo y entonces poder castigarme. Vamos a olvidarnos del Dios juez, que le interesa únicamente que yo cumpla con las normas y que me condena cuando las infrinjo. Vamos a olvidarnos del Dios culpable de todo, al cual culpamos de todo lo malo que ocurre. O del Dios amnistía, con el que juego a hacer siempre lo que me da la gana sin importarme las consecuencias, porque al final siempre me acaba perdonando. O el Dios supermercado, que está ahí para concedernos todo lo que pidamos y pobre de Él si no nos lo concede. O el Dios 112, al que solo llamo cuando hay emergencias en mi vida. O el Dios a la carta, cuando nos hacemos un Dios excluyendo lo que no nos interesa de su mensaje. O el Dios de las nubes, ese Dios que está lejos de mi vida, que no tiene ninguna relación personal conmigo. O del Dios relojero que puso en marcha el mundo, pero que se ha olvidado de participar de él. Todas estas imágenes falsas de Dios que hemos podido tener o que podemos tener nos impiden acercarnos al Dios auténtico, al Dios verdadero. En el Dios estático, lejano, inquisidor, no hay que creer. Dios es distinto. Dios tiene que ser distinto. Para encontrar al Dios verdadero
hay que tener claro que Dios no es una idea, ni un concepto, ni una imagen. Decía el Papa Benedicto XVI en Deus es Caritas, que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Dios es persona y por tanto solo puedo encontrarme con Él mediante una experiencia, porque a Dios se le encuentra, no hay necesidad de tener que demostrarlo.
Hay una narración que dice que un discípulo preguntó a su maestro: «Maestro, ¿cómo encontrar a Dios?». Y cuenta que el maestro le sumergió en el río, le agarró la cabeza con fuerza y se la hundió en el agua, y lo dejó libre solo cuando ya estaba a punto de ahogarse. Y luego le dijo al discípulo: «Cuando quieras encontrar a Dios con la misma intensidad con la que querías el aire para respirar, entonces, solo entonces lo hallarás». ¿Con qué intensidad queremos encontrar a Dios en nuestra vida? ¿Con qué intensidad le buscamos? ¿Con qué intensidad queremos hacerle presente en nuestra propia historia? Quizá nos pase alguna vez que traemos a nuestra memoria con frecuencia cosas ya pasadas, acciones equivocadas del camino de la vida, pecados ya confesados, y hasta repetimos los mismos argumentos. ¿Cómo pudo pasarme esto a mí? ¿Me habrá perdonado el Señor? ¿Perdonará el Señor a quien me hizo aquello, esto o lo otro? Estos razonamientos son responsables, sinceros y tienen matices de seriedad, pero ¿recordáis la consulta de Pedro? Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y sabéis la respuesta. Por tanto, ¿creemos que el Señor va a tener otra medida con nosotros? La buena noticia de nuestro Dios es que tiene poder para hablarnos, convirtiendo las heridas de nuestra vida en signos luminosos. Gracias a las heridas en las manos del Señor, Tomás recobró la fe. Gracias al llanto de Marta, Lázaro recobró la vida. Gracias a las negaciones, Pedro recobró la amistad. El Señor tiene poder para hablarnos, convirtiendo toda circunstancia en kairós, en ocasión propicia para la salvación. Fijaos, San Pablo iba a perseguir a los cristianos. San Agustín buscaba ansiosamente el amor en el amor exclusivamente humano. San Francisco de Borja tuvo que ver la muerte de su señora, a quien servía y amaba. Cada uno de ellos vivió momentos humanamente desgraciados y en medio de sus tristezas, cada uno tuvo un encuentro, un encontronazo en positivo con el Señor. En todos los casos, en todos, le entregaron su experiencia de debilidad o de fracaso, su desengaño humano, o su genio, su carácter, o sus mentiras, o sus murmuraciones. Permitidme que os repita lo mismo de ayer, que el Señor nos quiere incluso antes de nacer, y el Señor nos sigue amando, igual que siempre. No lo olvidemos nunca. Tenemos que aprender el arte de vivir, porque vivir es un arte. Y si no, vamos a preguntárselo a los santos. Además, es una obra de pura artesanía, de arte sano. Empecemos por el principio de nuevo. Coge tu fe aburrida, coge tu miedo a complicarte, coge tu tentación de abandonarte, coge tu frialdad o tu desidia, coge tu frustración ante la poca cosecha recibida, coge tu tibieza, coge tu mal genio, tu carácter, tus arrebatos, coge tus vacíos, coge la arcilla de tu debilidad y échale un vistazo, según él mismo nos indicó, en quiénes podrían ser los primeros en el reino de los cielos. No os escandalizo si os recuerdo que habrá ladrones y prostitutas entre los primeros del reino de Dios. Si pensamos que todos tendrán perdón, menos nosotros, os pido que volváis
los ojos de verdad al Evangelio y que no los despeguemos hasta que sus manos, las manos de Dios, amasen la obra de nuestra vida. El Señor nos dice hoy también, anda, déjame tu historia, entrégame tu vida, tal como está escrita, tal como está vivida, tal como la recuerdas, porque quiero convertirla en historia de salvación. Y quiero toda tu historia, no sobra ninguna página de ella. Quiero todas las etapas, esas que te parecen bondadosas, como aquellas que te avergüenza incluso recordar. Dame tus lágrimas y tus cantares. Los quiero convertir en ese salterio particular. Tú no sabes que en todo momento, por inútil que te parezca, tu vida puede ser letra de salmos. Recordamos el Salmo 23, el Señor es mi pastor. O el 50, misericordia, Dios mío, por tu bondad. O el 123, nuestro auxilio es el nombre del Señor. Pero también el Señor nos dice, ten cuidado, porque a veces te sometes a una permanente lucha y agotamiento. Para un momento, porque puede llegar a resentirte. Que la vida no te viva, vive tú la vida, tranquilo, en paz. Porque sabemos que una de las fuentes de mayor agobio que podemos tener es querer hacer muchas cosas a la vez y abarcar todo de golpe. Y otra fuente de agotamiento, y esta es peligrosa, es asumir como tarea personal lo que de verdad pertenece a Dios. A mí personalmente esto me ayuda. Es decir, no llego a todo y además esto no es mío, pondré mi granito de arena, pondré mi capacidad de poder sembrar, pero no me toca sembrar y podar y abonar y recoger. Que no asuma lo que le pertenece a Dios. Que nos toca sembrar, el poner nuestro barro, nuestra vida a disposición del Señor, pero es Dios el que modera, el que da el crecimiento, es Dios el que recoge, no lo olvides. Por eso os invito, hermanos, a que en estos días os inventéis una excusa para encontrar un poquito de tiempo, de serenidad, un poquito más de tiempo para Dios y que disfrutéis rezando y meditando sobre algunas actitudes de Jesús que nos dicen realmente quién es y cómo es Dios. Os recuerdo en la cruz cuando Jesús oyó al ladrón decir, Jesús, acuérdate de mí. ¿Cuál fue la respuesta? Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Me alegra la poca memoria que tiene Jesús, especialmente cuando se refiere a pecados. Olvida todos los pecados de aquel hombre. No se va a comportar de otra manera con los nuestros. O cuando la pecadora derrochó perfume en sus pies, no le pregunta ni siquiera sobre su pecado escandaloso. Se limita a decirle, quedan perdonados tus muchos pecados. O lo mismo ocurre con el hijo pródigo, cuando venía con su discurso ya preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. El padre corre a su encuentro, le abraza y no le deja decir nada. Jesús no solo perdona, el Padre no solo perdona, sino que incluso olvida que ha perdonado. Otra actitud parecida lo demuestra con la oveja que se le perdió a aquel pastor. Va a buscarla incansable, aunque tenga que dejar a un lado las otras 99. No creo que se comporte de otra manera conmigo si me pierdo. Y cuando a aquella mujer se le pierde una de las 10 monedas, que enciende la lámpara para buscarla y cuando la encuentra llama a sus vecinas y les dice, alegraos conmigo, celebrémoslo. No voy a estar contento y alegre yo con el Señor, que no soy o que soy mucho más que una simple moneda. Solo el amor,
El amor con mayúsculas es capaz de hacer cosas así, porque el amor auténtico no razona, no mide, no margina, no calcula, no recuerda las ofensas, no pone condiciones. Cuando rezo y medito sobre este amor, cuando rezo y medito sobre Dios y lo hago auténticamente, no me queda nada más que llenarme de paz y esperar a que el Señor, al final de cada día y al final de nuestra vida, nos reciba como al último de los trabajadores de la viña, o como al hijo pródigo, o como aquella oveja que Él encontró perdida, pero que nos reciba y pedir que nos reciba. Más tarde, un grupo de hombres entraron en la balsa en la cual habían convertido al segundo árbol
Uno de ellos estaba cansado y se durmió en la barca. Mientras ellos estaban en la barca, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para salvar a los demás hombres. Los hombres despertaron al que dormía. Este se levantó y dijo: «Calma, quédate quieto». Y la tormenta y las olas se detuvieron. En ese momento el segundo árbol se dio cuenta de que había llevado en su barca al Rey de Reyes y Señor de Señores. Finalmente, un tiempo después, alguien vino y tomó el tercer árbol convertido en tablas. Fue cargado por las calles al mismo tiempo que la gente escupía, insultaba y golpeaba al hombre que lo cargaba. Se detuvieron en una pequeña colina y el hombre fue clavado al árbol y levantado para morir en la cima de la colina. Cuando llegó el domingo, el tercer árbol se dio cuenta que él fue lo suficientemente fuerte para permanecer erguido en la cima de la colina y estar tan cerca de Dios como nunca, porque Jesús había sido crucificado en él. Es una historia bonita, con su moraleja. La moraleja de esta historia es que cuando parece que los planes no van de acuerdo a nuestros planes, cuando la vida no va de acuerdo a lo que soñábamos, debemos saber que Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Y si ponemos nuestra confianza en Él, nos vamos a dar cuenta de los grandes regalos que nos da en cada momento, a su tiempo, al tiempo de Dios. Recordad que cada árbol obtuvo lo que pidió, solo que en la forma en que no pensaba. No siempre sabemos lo que Dios planea para nosotros, pero sí que sabemos por experiencia ya que sus caminos no son nuestros caminos, pero sus caminos siempre son mejores que los nuestros. La oración es algo característico en este tiempo de Cuaresma. Os invito de verdad a que recemos un poquito más cada día, un poquito mejor cada día. Dedicar a Dios un poquito más de tiempo y cachitos más de vida. Aunque la verdad no es cuestión de tiempo, sino de espíritu, de estar abiertos realmente a la presencia amorosa de Dios. Se nos pide un poco más de concentración, que seas capaz de encontrarte contigo mismo, como decíamos ayer, porque ahí también está Dios. Que sepamos mirar con profundidad las cosas, las personas, la historia, los acontecimientos. Ahí está Dios. Que sepamos abrir los ojos y los oídos para escuchar y para ver los mensajes de Dios en la Eucaristía, en los sacramentos, en los demás. Ahí está Dios. Eso sí, un poco más de tiempo para escuchar y meditar la palabra de Dios, para conocer mejor a Cristo. Fíjate en Cristo cómo valora el retiro, el desierto, la montaña, los ratos de estar a solas con el Padre. Se alimentaba y se fortalecía con esta divina palabra. Cada vez que tenía que hacer algo importante, y sin hacerlo, pero algo importante, se retiraba a hablar con Dios. En este tiempo de Cuaresma y siempre, pero en este tiempo de Cuaresma de una manera especial, podemos tener ese tiempo para saborear, para degustar un poquito mejor la palabra de Dios en toda su riqueza. Pero tenerlo claro, Dios quiere y puede comunicarse con nosotros. Solo tenemos que quitar peros, bajar tantas defensas y exponernos cara a cara con Él, exponernos a su presencia. Requiere sí un poquito de autodisciplina, mucha constancia y una buena dosis de humildad. Dios está hablando con nosotros.
aceptad y acoged lo que Dios os ofrezca para vuestra felicidad, para vuestro bien. El Padre no va a querer nada malo para sus hijos. Y vamos a fiarnos de las mediaciones que Dios nos pone, empezando por nuestra Iglesia. Probad a decir sí, como María, sin peros, sin condiciones. Nuestra relación con Dios debe ser la de un cheque en blanco. Si actuamos así, ya veréis, Dios contesta. Nada más, no me quiero alargar. Pensemos en esto, en cómo vamos a mirar a Dios, en cómo vamos a dejarnos mirar por Él, en cómo vamos a abrir ese corazón y esos oídos para que Él nos cuente, nos hable de su vida, para que nosotros le contemos, para que le hablemos de la nuestra. Tenemos tanto que decirle, tenemos tanto que contarle. Quiere saber tanto de nosotros como vosotros cuando van a visitar a vuestros hijos y lleváis tiempo sin verlos. ¿Qué queréis que os cuente cómo le va la vida? Dios cada día, en cada momento, aunque lo sabe, quiere que le contemos de nuestra vida. Dios es el Dios de la cercanía, de la humildad, de la presencia constante, el Dios de Jesucristo, el Dios tan grande que ha querido subir en una cruz a la cima de la colina para contemplarnos a todos desde allí. Pues buenas noches, feliz descanso y siempre a la escucha del Señor. Que lo bendiga y que nos convierta. Hasta mañana, si Dios quiere.